Herida de injusticia. La injusticia es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y del mérito de cada uno. Como sinónimos de la palabra justicia tenemos rectitud, equidad, imparcialidad e integridad. La persona que sufre injusticia es por consiguiente la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor, o que cree que no recibe lo que merece. También se puede sufrir injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. La herida se despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño, entre los 3 y los 5 años. Cuando el pequeño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte, con sus diferencias, al niño le parece injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser el mismo. Vive esta herida sobre todo con su progenitor del mismo sexo. Sufre la frialdad de este progenitor. En otras palabras, padece la incapacidad de éste de sentir y expresarse. No pretendo decir que todos los padres que sufren injusticia son fríos, sino que así lo percibe el niño, el cual también sufre el autoritarismo de dicho padre, sus críticas frecuentes, su severidad, su intolerancia o su conformismo. En la mayor parte de los casos, este progenitor sufre la misma herida de injusticia. El alma que elige venir de nuevo a la tierra para curar la herida de injusticia selecciona padres que le ayudarán a restablecer contacto con esta herida. Uno de ellos la tendrá también, aun cuando puede suceder que ambos la posean. La reacción ante la injusticia consiste en deslindarse de lo que se siente, con la idea de protegerse. La máscara que crea el niño para protegerse en este caso es la de rigidez. Aun cuando la persona corte de tajo con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada. Las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Se engañan creyendo que nada debe tocarlos. Por ello parecen frías e insensibles. De los 5 tipos de caracteres, los rígidos son los más propensos a cruzarse de brazos para bloquear la región del plexo solar, con el objetivo de no sentir. Otra forma de no sentir es vistiéndose de negro. El huidizo también gusta vestirse de negro, pero debido a una razón diferente, la de querer desaparecer. Las personas que tienen la herida de rechazo y la de injusticia por lo general no tienen más que ropa negra o muy oscura. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista, intentará ser siempre justo. Piensa que si lo que dice o hace es perfecto, será necesariamente justo. Le resulta muy difícil comprender que, al actuar con perfección, de acuerdo con su propio criterio, puede resultar al mismo tiempo injusto. Quien sufre injusticia es más propenso a sentir envidia de quienes tienen más y de quienes, según él, no lo merecen. También es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más. La máscara de rigidez se caracteriza por un cuerpo erecto, rígido y lo más perfecto posible. El cuerpo está bien proporcionado, con los hombros derechos y de la misma amplitud que la cadera. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo seguirá bien proporcionado. La razón por la que puede llegar a aumentar de peso se explica en el capítulo anterior. Cabe señalar que el rígido es quien más temor tiene a subir de peso, y hará todo lo posible para no engordar. El rígido es también el que no acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie tiende a asumirlo. La mujer rígida acepta, no obstante, que es natural que una mujer tenga vientre, pues el cuerpo de la mujer debe tener redondeces, de lo contrario no es femenino.
Los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos. El talle de las mujeres es pequeño. Los rígidos gustan de portar vestimenta ajustada a la cintura o de usar un cinturón ajustado. Este tipo de persona cree que, al ceñirse la cintura, que se encuentra en la región del plexo solar, la región de las emociones, sentirá menos. Estas personas están llenas de vida y sus movimientos son dinámicos. Estos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad y sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Su piel es clara y la mirada brillante y viva. La quijada es tensa y el cuello tieso, erguido con orgullo, en el cual por lo general se destacan los nervios. Si te reconoces en todas las características físicas hasta aquí descritas, significa que sufres una gran herida de injusticia. Si solo tienes alguna de las características, tu herida de injusticia es menos grande. Desde pequeño el rígido advierte que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es, aun si no siempre es así en la realidad. Está convencido de ello. Por eso le gusta ser la estrella y comienza arreglándoselas por sí mismo rápidamente. Hace todo por evitar tener problemas y, aun cuando está en un lío, prefiere decir que no lo está para evitar el sufrimiento que esto le provoca. Es muy optimista, por lo general demasiado optimista. Cree que al decir a menudo no hay problema, las situaciones problemáticas se solucionarán de inmediato. Hace lo posible por solucionarlas él mismo. No pide ayuda más que como último recurso. Cuando se enfrenta a decepciones o sucesos imprevistos, continúa diciendo, no hay problema. Al igual que el controlador, el rígido con frecuencia tiene problemas de falta de tiempo, pero por motivos distintos. Al rígido le falta tiempo por pretender que todo sea perfecto. Al rígido tampoco le gusta retrasarse, pero lo hará porque le toma mucho tiempo prepararse. Cuando el rígido está convencido de tener razón ante la autoridad o ante alguien que cree serlo en cierta materia, se justificará hasta que se le dé la razón. Aborrece a la autoridad, pues aprendió de pequeño que ésta siempre tenía la razón. Cuando los demás parecen dudar de él y le hacen muchas preguntas acerca de una situación, lo percibirá como un interrogatorio y lo sentirá como una injusticia, aunque sepa ser honrado y justo. En virtud de que siempre procura la justicia, quiere asegurarse de que es merecedor de lo que percibe. El mérito es importante para el rígido. Si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, no cree merecerlo y se las ingenia para perderlo. Los que son extremadamente rígidos se organizan incluso para no recibir nada. Según su criterio, deben ser extraordinarios para merecer una recompensa. En sus explicaciones, el rígido desea que cualquier detalle sea justo, aunque las expresiones que utiliza distan mucho de ser siempre tan justas, ya que exagera con facilidad. Utiliza con regularidad las palabras siempre, nunca y muy. Para el rígido, todo suele ser muy bueno, muy bien, muy especial, etc. Le disgusta cuando los demás hacen uso de estas palabras y cuando lo hacen, los acusa de exagerar y de no utilizar la palabra exacta. La religión tiene más probabilidad de influir o repercutir en las personas rígidas que en quienes sufren otras heridas. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto son muy importantes para él y de hecho son lo que guían su vida. A menudo comienza sus frases con bien o bueno para asegurarse de que lo que dirá es bueno y justo. Suele concluirlas con de acuerdo para verificar la rectitud de lo que acaba de decir. Utiliza varias palabras que terminan en mente, como justamente, exactamente, seguramente, probablemente, etc. También tiende a decir, no está claro, ya que le gustan las explicaciones claras y precisas.
Cuando el rígido se encuentra emocionado, prefiere no mostrarlo. Quizás se ríe para ocultar su sensibilidad y sus emociones. Puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que a los demás no les parecen graciosas. Cuando se le pregunta a un rígido cómo está, sistemáticamente responde: súper bien. El temor a equivocarse es muy fuerte en el rígido. Desea adquirir habilidades para ser perfecto lo más pronto posible. Si no es perfecto, deberá controlarse para no incurrir en el defecto que acaba de descubrir. No advierte que es injusto consigo mismo, ya que se exige demasiado. Le gustaría solucionar todo en el momento. No se toma el tiempo para sentirse bien, para darse el derecho a ser humano y para tener otras cosas que arreglar. He observado en la persona que porta la máscara del rígido la tendencia a enrojecerse fácilmente cuando me relata algo que juzga incorrecto. Al igual que los huidizos, estas personas son las que tienen más problemas cutáneos. Este temor a equivocarse hace que la persona rígida se coloque a menudo en situaciones en las que debe tomar decisiones. Mientras más temor tengamos, más tendemos a atraer situaciones que corresponden a este temor. Con frecuencia sucede que la persona rígida siente placer al tomar una decisión determinada, aunque más adelante se lamentará por no haber tomado otra. A causa de su temor a tomar la decisión incorrecta, el rígido por lo general duda de sí mismo después de haber tomado la determinación y se preguntará constantemente si sus elecciones son las mejores para sí mismo o las más justas. Las personas rígidas son muy exigentes consigo mismas, en gran parte de los ámbitos que conforman su vida. Tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos, así como para imponerse tareas. El rígido busca a tal grado la perfección que tiende incluso a controlarse a sí mismo. Actúa y se exige tanto que los demás también le exigen mucho. Como siempre tiene algo que hacer en su vida cotidiana, significa que el rígido rara vez se relaja sin sentirse culpable. Se justifica cuando reposa o se divierte diciendo, por ejemplo, que lo tienen bien merecido por todo lo que hace. El rígido además se siente particularmente culpable si no hace nada mientras alguien más trabaja. Esto le parece injusto. Por ello su cuerpo, sobre todo sus piernas y brazos, se encuentran tensos, incluso cuando está en posición de reposo. Debe esforzarse mucho para eliminar la tensión de sus piernas y dejar que se relajen. El rígido no solo tiene dificultades para respetar sus límites, sino sobre todo para conocerlos. Como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad, lo hace en exceso y solo se detiene cuando revienta. Le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo, para que el resultado sea perfecto. El rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional. Es fácil constatar que el rígido considera que la mayor injusticia es consigo mismo. Al rígido le gusta que sus conocidos estén al corriente de todo lo que hace y lo que debe hacer. El controlador actúa de la misma manera, pero no por la misma razón, ya que desea mostrar que es responsable, mientras que el rígido lo hace para mostrar que merece una recompensa, a fin de no considerarse culpable si se paga lujos o unas vacaciones. También espera que los demás encuentren la justificación de por qué se ha recompensado. La noción de mérito para el rígido es muy importante. Le desagrada que le digan que es afortunado. Si alguien le dice que es afortunado, responderá, pero no es en realidad suerte, porque trabajé mucho para lograrlo. Si juzga que realmente fue cuestión de suerte y que no merece lo que ocurrió, se sentirá muy molesto y endeudado con alguien, y se las ingeniará para no conservar lo que recibió. Una característica del rígido difícil de admitir para las personas que no tienen la herida de la injusticia es que con frecuencia le parece más injusto ser favorecido que desfavorecido.
En tal caso, algunos rígidos se las ingenian inconscientemente para perder algo o interrumpir lo que sucede. Otros encuentran una razón para quejarse con el objetivo de ocultar a sus conocidos que tienen más que ellos. Unos más se creen obligados a dar algo a cambio. No es de sorprenderse, por consiguiente, que también sea difícil para el rígido recibir regalos, lo cual lo hace sentir más endeudado. Es normal que la persona que sufre injusticia sea atraída con mucha frecuencia a situaciones injustas, según su criterio. La situación que califica de injusta suele ser interpretada de otra forma por quienes no tienen esta herida. He escuchado innumerables veces a hombres y mujeres relatarme hasta qué grado les parecía injusto tener que hacerse cargo de su madre o padre anciano o enfermo. Lo más injusto para ellos era el hecho de que sus hermanos o hermanas encontraban siempre buenas excusas para no hacerlo, lo que los obligaba a asumir la responsabilidad. Su herida de injusticia trae este tipo de situaciones que acaban cuando esa herida haya sanado. La motivación del rígido al crearse obligaciones es la de alcanzar la perfección en sí mismo, de acuerdo con su ideal de perfección. La persona no rígida se acusará de no tener voluntad, pero es importante distinguir entre tener voluntad y controlarse. Tras el control siempre se oculta un temor. La persona que tiene voluntad sabe lo que desea y está decidida a obtenerlo. Logra sus fines estructurándose, sin perder de vista en ningún momento su objetivo en relación con sus necesidades y límites. El rígido en ocasiones puede parecer controlador, pero cuando interviene no lo hace para controlar y llamar la atención de otros, ni para mostrarse fuerte como el controlador. El rígido rectifica lo que acaba de decirse, mientras que el controlador agrega a lo que acaba de decirse. El rígido puede reprender a una persona si considera sinceramente que habría podido realizar mejor determinada tarea, dada la capacidad o el talento que tiene. El controlador reprende a alguien si no realizó la tarea de la forma en que él lo hubiera hecho y de acuerdo con sus gustos e intereses. A la persona rígida le gusta que todo esté bien ordenado. Algunos en su necesidad llegan incluso a la obsesión de que todo esté ordenado perfectamente. El rígido también se le dificulta distinguir entre rigidez y disciplina. La persona rígida olvida su necesidad desde el principio para enfocarse en el recurso que le permitirá satisfacer esa necesidad. La persona disciplinada encuentra un medio para satisfacer su necesidad sin perderla de vista. El rígido a menudo sufre tensión emocional porque impone perfección en todo. La persona que lleva la máscara del rígido rara vez se enferma. Aun cuando sienta dolor en alguna parte, comenzará a percibirlo hasta que su estado se agrave, ya que es muy dura con su cuerpo. Puede golpearse, lastimarse y hacerse una buena magulladura sin sentir dolor. Las personas rígidas se jactan y vanaglorían de que nunca necesitan medicamentos o del médico. Es importante advertir que nadie puede controlarse durante toda la vida. Todos tenemos límites en los planos físico, emocional y mental. La ira, sobre todo consigo mismo, es la emoción más común en el rígido. Cuando monta en cólera, su primera reacción es atacar aun cuando la ira sea hacia sí mismo. En realidad, está enfurecido consigo mismo por no haber observado acertadamente una circunstancia o por no haber actuado bien. Si es muy rígido, es probable que no desee enfurecerse y que intente solucionar la situación excusando al otro. El rígido es también el tipo de persona para quien es difícil dejarse amar y demostrar su amor. Por lo general, piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho o las muestras de afecto que debería haber dado a quien ama. Pasa entonces por una persona fría y no afectuosa. Al actuar así, es injusto con los demás y sobre todo consigo mismo, ya que se priva de expresar lo que realmente siente.
Al ser tan sensible, el rígido evita que otros lo toquen psicológicamente. Este temor a ser tocado o afectado por otra persona puede ser lo suficientemente fuerte para originarle problemas cutáneos. Al ser un órgano de contacto, la piel nos permite tocar y ser tocados por otros. Sin embargo, si produce repugnancia, aleja a los demás. Este temor a ser tocado por otros en ocasiones es notable en el cuerpo físico del rígido, que se retrae. Los brazos pegados a lo largo del cuerpo, principalmente del codo al hombro, las manos empuñadas y las piernas pegadas una contra la otra, son indicios de un cuerpo cerrado. La comparación es otro recurso que suele utilizar el rígido para ser injusto consigo mismo. Tiende a compararse con quienes considera que son mejores que él y sobre todo más perfectos. Devaluarse de esta manera es una injusticia grave y una forma de rechazarse a sí mismo. Si te reconoces en la herida de injusticia y llevas la máscara del rígido, lo primero que debes hacer es admitir el número de veces en que has sido injusto con los demás y sobre todo contigo mismo en un solo día. Eso es lo más difícil de admitir, pero será el principio de tu curación. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es tan difícil aceptar su propia frialdad como la de los otros y hace todo lo posible por mostrarse cálido. Cree además que es afectuoso y no se percata realmente de que los demás lo pueden considerar insensible y frío. Tampoco advierte que evita tener contacto con su sensibilidad. Es tan importante para el rígido escuchar que es bueno en lo que hace y lleno de bondad. Cuando alguien es frío con él, le lastima el corazón y se pregunta de inmediato qué ha hecho o dicho incorrectamente para que el otro actúe de esta forma. Le atrae todo lo que es noble. El respeto, el honor son para él de suma importancia. Se impresiona fácilmente con las personas que tienen títulos importantes. Si sabe que algo le puede valer un título, busca de nuevo ser la estrella en esa situación. En su vida sexual, el rígido por lo general tiene dificultades para abandonarse y sentir placer. Le es difícil expresar toda la ternura que siente. Es el que físicamente tiene la apariencia más sensual. Las personas rígidas gustan de vestirse con atuendos ceñidos, sensuales y que resalten su atractivo físico. Se dice con frecuencia que la mujer rígida es explosiva, le gusta atraer a los hombres, pese a que los rechaza con frialdad si considera que la situación va demasiado lejos. De adolescente, la rígida se contiene y controla muy bien, ya que desea mantenerse pura y perfecta para el afortunado que elija. Se crea con facilidad un ideal de relación sexual que no es realista. Cuando decide entregarse, usualmente se siente decepcionada porque la situación real no corresponde a su ideal. A la persona rígida le es difícil comprometerse a causa de su temor a equivocarse en la elección de compañero. La persona rígida tiene varios tabús en el plano sexual, ya que el bien y el mal también dirigen su vida en este aspecto. La mujer es particularmente hábil para fingir que goza. Mientras más intensa sea la herida, más rígida será la persona y más se le dificultará alcanzar el orgasmo. El hombre puede sufrir eyaculación precoz o incluso impotencia sexual, según su capacidad de brindarse placer en la vida. En el plano de la alimentación, el rígido prefiere los alimentos salados a los dulces. También le gusta todo lo crujiente. De los 5 tipos, es el primero que sin duda decidirá ser vegetariano, aunque eso no significa necesariamente que ser vegetariano responda realmente a las necesidades de su cuerpo. Si es vegetariano porque piensa, por ejemplo, que es injusto que se mate a los animales, su organismo puede sufrir falta de proteínas. Sin embargo, si lo ha decidido así porque no le agrada la carne y porque además de esta forma salvará a los animales, su motivación será diferente y su cuerpo estará mejor. Si controla demasiado su alimentación, en cambio, puede perder el control algunas veces con las golosinas o con el alcohol.
Cuando el rígido experimenta una situación que le afecta mucho, como un aniversario o un encuentro especial, le será más difícil controlarse. Las siguientes son las enfermedades que pueden atraer las personas que portan la máscara del rígido. Siente la rigidez en su cuerpo, a modo de tiesura o tensión en la parte superior de la espalda o en el cuello, así como en las partes flexibles, tobillos, rodillas, cadera, codo, muñecas, etc. Los rígidos gustan de hacerse crujir los huesos de los dedos para flexibilizarlos. El agotamiento por exceso de trabajo. Las enfermedades que terminan en itis, como tendinitis, bursitis, artritis, etc. Toda enfermedad que termina en itis indica una ira interior retenida, lo cual es muy común en los rígidos. También es propenso a tortícolis. Los problemas de estreñimiento y hemorroides son muy usuales. El rígido puede sufrir calambres que se manifiestan cuando una persona se retrae o se modera por temor. Su dificultad para sentir placer puede producirle problemas de circulación sanguínea y varices. Suele padecer problemas de piel seca. Es posible que tenga espinillas en el rostro cuando teme equivocarse. La psoriasis es común en las personas rígidas, pues atraen este problema para no estar demasiado bien o no ser demasiado felices, lo cual sería injusto en relación con los demás. Las alteraciones del hígado son frecuentes debido a su ira contenida. El nerviosismo es común, aun cuando la mayor parte del tiempo pueden controlarlo para que no sea visible al exterior. Es muy usual que el rígido sufra insomnio. También tiene problemas de vista, debido a su dificultad para percatarse de que ha tomado una mala decisión. Prefiere no ver nada de lo que considera imperfecto para no sufrir. La mayor parte de las enfermedades que aquejan al rígido no suelen ser lo suficientemente graves para acudir al médico. El rígido espera que sanen por sí mismas o intenta curarse solo sin decirlo a los demás, ya que le resulta muy difícil confesar que tal vez requiera ayuda. Los males y las enfermedades que mencioné en ocasiones se manifiestan en personas que tienen otras heridas. Parecen más comunes en las personas que sufren injusticia. La máscara del rígido oculta la herida de rechazo. El niño pequeño que se siente rechazado por una razón u otra intenta no serlo al volverse lo más perfecto posible, y después de algunos años ya no siente que lo amen, pese a sus intentos de perfección, lo cual considera injusto. Decide entonces controlarse y ser tan perfecto que nunca más será rechazado. De esta manera crea la máscara del rígido. Se desvincula de sus sentidos para ayudarse a no sentir más el rechazo. La herida de injusticia, que es más evidente en el cuerpo que la de rechazo, indica que esta persona tiene más la injusticia que el rechazo, aunque hay otros en quienes puede suceder lo contrario. Una persona puede sufrir el rechazo sin sufrir injusticia. Esa es la razón por la cual, al envejecer, es común que el cuerpo de las mujeres y los hombres rígidos pierda volumen y adopte paulatinamente las características del huidizo. La ciencia médica llama a este fenómeno osteoporosis. Si te ves en la herida de injusticia, es importante recordar que el progenitor de tu mismo sexo la tuvo y probablemente aún la tiene con su propio progenitor del mismo sexo. Recuerda que la razón principal tras la presencia de cualquier herida se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hemos hecho sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de nuestros reproches. Mientras más importante sea la herida de injusticia, más significará que eres injusto contigo mismo al exigirte demasiado, al no saber cuáles son los límites y al no darte placer con la frecuencia necesaria. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Esa es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra forma de percatarnos de que sufrimos injusticia o de que somos injustos con los demás. Vivimos el sentimiento de vergüenza cuando intentamos ocultarnos o ocultar un comportamiento.
Te recuerdo que las características y las conductas descritas en este capítulo solo se presentan cuando la persona decide portar su máscara del rígido, pues cree que de esta manera evitará vivir la injusticia. Según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse rara vez o con frecuencia. Las conductas propias del rígido son dictadas por el temor a revivir la herida de injusticia. Todas las heridas descritas en este libro tienen sus propios comportamientos y sus respectivas actitudes interiores. Esas formas de pensar, sentir, hablar y actuar indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Ese es el motivo por el cual es tan útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible transformarte en el amo de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Es posible tener solo una pequeña herida de injusticia. En tal caso, no tendrás más que algunos de los comportamientos y no todos los que he descrito. Es casi imposible que una persona se identifique con todos los comportamientos mencionados. Es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros, que podemos hacerlo con facilidad. Gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. El siguiente audio hablará de la curación de las heridas y transformación de las máscaras. Si esta información te resulta útil, dale like y comparte.